la charla que nos convoca hoy es el acceso a los fármacos, precios, patentes y asociaciones entre el sector público y privado. Por supuesto que esto de los fármacos está enmarcado en toda la polémica, la discusión, las conversaciones que de alguna manera están teniendo lugar a raíz de las vacunas contra el COVID-19. En ese sentido, en la revista Marca Sur hicimos un artículo con los ponentes que tenemos hoy aquí, pues, muy agradecidos por eso, para llevar en vivo este debate que de alguna manera lo llevamos al papel más en frío, ¿no? Pero bueno, ahora sí tenemos la riqueza de las exposiciones de 4 ponentes de primera línea. Por orden alfabético, Felipe Carvalho, coordinador para América Latina de la campaña de acceso a los medicamentos de Médicos Sin Fronteras; José Manuel Otero Lastre, socio de Broseta Abogados de España y académico número 1 de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España; Jimena Reyes, directora de la Oficina de las Américas en la Federación Internacional de Derechos Humanos; Roberto Ríos, director de la División de Patentes de Huglund y Pamías y secretario también del Comité de Patentes de ACIPI desde Puerto Rico; y desde Chile, Maximiliano Santa Cruz, director del despacho Santa Cruz IP y exdirector del INAPI de Chile, del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de Chile. Así que bueno, bienvenidos. Este es un panel desde distintos países, con distintos enfoques del tema. Y bueno, la idea es, como decía Francisco, exponer unos 5 o 6 minutos cada uno el tema, y después intercambiar opiniones entre ustedes y algunas preguntas que surjan a partir de la exposición. Bueno, este es un momento en que algunos países están saliendo de la pandemia, en otros hay rebrotes, o entraron en la 4ª ola, como en Alemania, por ejemplo, la 4ª ola del virus, y bueno, y en otros la vacunación ha sido muy baja, como en los países de África, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con Otero, José Manuel Otero Lastre, quien, bueno, lo escuchamos, ya sabemos su opinión por la revista, pero nos gustaría que sintetizara un poco el tema de cómo hacer las vacunas más accesibles para todo el mundo, que es lo que en definitiva todos quieren, lo único que los mecanismos muchas veces son diferentes, ¿no? Sin duda. Ante todo, muy buenas tardes desde España, buenos días a ustedes. Les agradezco muchísimo que me hayan invitado una vez más a departir con ustedes sobre este tema tan actual y tan atractivo, y paso sin más a decirles mi opinión. Sintetizando mucho, se puede decir que tal vez estamos ante el acontecimiento más grave que ha habido a nivel de salud en los últimos años, puedo decir que en toda la humanidad. Hasta ahora nunca habíamos soportado una pandemia de esta extensión y de esta gravedad, porque han muerto muchísimas personas en todos los países como consecuencia del COVID-19. Lógicamente, esto que acabo de decir influye en cómo ha encontrado a cada sociedad este fenómeno tan negativo para la salud, y en general se puede decir que incluso los países más adelantados del mundo se encontraron poco preparados o casi nada preparados o con nula preparación para hacer frente a esta pandemia. Empezamos porque apenas se sabía nada del virus. Las indicaciones de las autoridades sanitarias eran contradictorias. No se sabe si porque sus expertos no daban con las teclas o nos iban diciendo a los ciudadanos
aquello que les convenía políticamente. Por ejemplo, en España se dijo que no eran buenas las mascarillas, luego ha resultado que son fundamentales. ¿Por qué decían que no eran buenas las mascarillas? Pues porque no había un desabastecimiento a nivel mundial de mascarillas hasta que ahora ya se ha inundado el mercado, ¿no? Entonces, de todo esto se desprenden dos cosas. Una, que hay una urgentísima necesidad de abastecer al mundo de vacunas y de remedios. Parece que ya se ha dado con un remedio para los que ya han sido contagiados por la enfermedad para que puedan curarse de ella, pero ha habido una crisis profunda de falta de remedios, y la primera cosa que quiero destacar es que gracias a la investigación de las compañías farmacéuticas a nivel mundial se ha tardado menos que nunca en preparar vacunas efectivas para detener en los países donde se podía vacunar a sus ciudadanos la enfermedad. Por tanto, primera conclusión, había una industria bien preparada para hacer frente a las vacunas. Es verdad que esta industria no pudo producir todas las vacunas que se le reclamaban en todo el mundo, y es que ni con patentes ni sin patentes la crisis de producción es que no había unidades operativas preparadas para producir la ingente cantidad de vacunas que se necesitaban en el mundo. Entonces, desde mi punto de vista, y en esta especie de política por tratar de responder rápidamente a la grave situación sanitaria que nos encontramos, pues se empezaron a aventurar respuestas, y hubo quien conectó el tema de la falta de producción con el sistema de patentes. Entonces, consecuencia de esta postura fue que dijeron: eliminemos las patentes o revoquemos temporalmente sus efectos, porque de esa manera cualquiera va a producir patentes y por tanto todo el mundo va a tener acceso a las vacunas. Y esto no es verdad, no es verdad. O sea, esto es una afirmación con tintes populistas, porque para producir las vacunas hacen falta unidades operativas bien preparadas que no se improvisan inmediatamente. Y suprendiendo las vacunas, pues muy bien, era un efecto que luego voy a hablar, pero no suponía que por arte de magia iba a inundarse el mercado de vacunas para todo el mundo. No es verdad. Entonces, ¿qué pasó? Pues que hubo países y hubo organizaciones que, después de meditar detenidamente en todos los intereses en conflicto, llegaron a la conclusión de que mejor era explorar los propios sistemas que tenía el derecho de patentes, como por ejemplo las licencias convencionales, ir poco a poco preparando unidades operativas para fabricar las vacunas, pues al final se podría abastecer al mercado progresiva y racionalmente, porque no es imposible que haya vacunas para todos inmediatamente, pues parecía la mejor solución. Y sobre todo, para mí hay una cosa muy importante, y es que todo el mundo sabe que la patente es un incentivo para invertir en investigación. Y claro, si ahora le decimos a las empresas farmacéuticas que gasten sus recursos, ya sé que me van a decir que parte de los recursos los pusieron los propios países. No es exactamente así. Los países no financiaron a fondo perdido las investigaciones, prefinanciaron la obtención de las vacunas, y con ese dinero que entregaban para que se iniciaran las investigaciones, compraban los resultados de la investigación. O sea, que era un previo pago para después las vacunas que iban a tener, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado al final? Pues que, a mi juicio, prudentemente no se ha tocado el sistema de patentes. Se ha hablado, pero no se ha tocado. ¿Por qué? Porque es que no sabemos cuántas pandemias van a venir. Esta es la primera. Puede que vengan más. Si las industrias farmacéuticas ven
que invierte en investigación y cuando obtienen las vacunas inmediatamente le suspenden los efectos, la próxima vez dirá, investiguen ustedes, gasten ustedes, porque yo no estoy dispuesto a invertir para después que no pueda recoger los frutos de mi investigación. Y finalizo. En esto que está en juego la salud, hay que andar con mucho cuidado. En la Constitución española, por mucho que parezca, la salud, el derecho a la salud, es un principio de política económica que está en el artículo 43, no en el primero ni en el segundo. Es que ni siquiera el derecho a la vida. El derecho a la vida figura como derecho fundamental, pero luego tiene muchas excepciones, como puede ser la eutanasia, el aborto. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con todos estos derechos y lo que hay que hacer es una postura equilibrada. Yo estoy a favor del sistema de patentes porque me parece, como dijo Churchill, de la democracia, el peor de todos los sistemas, excluidos todos los demás. Entonces, no toquemos este tema porque si viene una nueva pandemia necesitamos nuevas industrias investigadoras que investiguen, que obtengan rápidamente resultados y que traten de mitigar los graves problemas que puede crear en la salud una una enfermedad como la COVID-19. Perfecto. Esta es mi opinión. Muchas gracias. Esa opinión suya, Otero, de que no se ha tocado el sistema o esa apreciación de que no se ha tocado el sistema de patentes, quizás sería bueno saber la opinión de Jimena Reyes, que, bueno, como defensora de que las patentes se liberen, ¿verdad, Jimena? No sé si Un nos puedes momento, explicar. Fabiana, lo que yo digo es que en el derecho europeo que yo conozco no se han suspendido los efectos. Las patentes siguen en vigor y no se han Claro, suspendido los efectos. exacto, exacto. Pero creo que la posición de Jimena es opuesta, o sea, ella busca la liberación de las patentes. Muy bien. Efectivamente, Fabiana, y realmente muchas gracias a Marcosur por la invitación a esta discusión, porque yo creo que es muy útil que podamos escuchar mutuamente los argumentos de los unos y de los otros, ¿no? Y sí quisiera centrarme en la cuestión de por qué consideramos que se deberían liberar los patentes de las vacunas y fármacos, que ayuden a luchar contra el COVID-19. Pero primero, recordar el impacto que ha tenido el COVID-19 en términos de derechos humanos en el continente latinoamericano. Y en el primer de los derechos, el derecho a la vida, como lo mencionaba el colega que habló anteriormente. América Latina cuenta con más de 1.528.000 personas fallecidas por COVID sobre los 5 millones a nivel mundial. Eso representa cerca del 30% de los fallecimientos a nivel mundial. Y si le agregamos a Estados Unidos, los muertos de nuestro continente representan 45% de los fallecidos por COVID. Y ahora bien, si hablamos de tasas de vacunación en América Latina, las cifras medianas, porque son muy diferentes entre un país como Nicaragua, donde estamos a 5%, un país como Chile, donde estamos a más de 70%, sería de 45%. Y eso incluye en algunos países muchas vacunas que son entre las menos eficientes, como Sinovac, Sinopharm o AstraZeneca. En Europa, a la inversa, tenemos una tasa de vacunación de alrededor de 70% y en su casi totalidad con las vacunas las más eficientes, si podemos hablar así. Este tema puesto a nivel mundial y en palabras de la Organización Mundial de la Salud, dice que a octubre del 2021 se han administrado 133 dosis de vacuna en contra del COVID-19 para 100 habitantes de los países más ricos del mundo. Mientras que en los países más pobres, de más bajos ingresos, se han administrado 4 dosis para 100 personas. Esta situación, que es la situación actual, no es aceptable, porque el COVID sigue en variantes, y lo estabas diciendo, hay nuevos brotes.
y refleja también la existencia de un orden mundial que no favorece efectivamente el acceso universal y equitativo a vacunas y a productos médicos y a tecnología necesarias para el diagnóstico y el tratamiento de este virus mortal. Y efectivamente, pues consideramos que hay soluciones diferentes, pero quisiera centrarme en esta que han apoyado algunos países con el objetivo de lograr al menos 70% de la población mundial vacunada para tal vez superar la pandemia y por lo menos reducir los riesgos de variantes. Esto, pues, como bajo el liderazgo de India y África del Sur, se han unido numerosos países para proponer efectivamente que la Organización Mundial del Comercio se dé la suspensión temporal de la propiedad intelectual sobre las tecnologías, medicamentos y vacunas contra el COVID-19. Esta suspensión de los patentes sobre algunos productos permitiría, esta es nuestra convicción, aumentar la producción en volumen y la mejor repartición a nivel mundial. Pero para eso, en las reglas de la Organización Mundial del Comercio se necesita el acuerdo de todos los países. Y hay países, como los países de la Unión Europea, del Reino Unido, Japón, Australia, que están bloqueando la iniciativa. Entonces, permítame regresar al derecho a la vida. Que está en muchas constituciones, como lo mencionaba el colega. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Y es cierto que el derecho a la vida y la obligación del Estado de proteger a los ciudadanos no es una obligación de resultado, es una obligación de medio. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en ese sentido, ha subrayado que los estados tienen esta obligación de adaptar medidas adecuadas para prevenir las amenazas directas a la vida, y ha mencionado en sus observaciones las enfermedades, así como la eliminación de las pandemias. Y como lo decía Fabiana, nosotros, mi organización, la FIDH, las organizaciones miembros a nivel mundial, llamamos a los estados miembros de la OMC a votar a favor de la suspensión temporal de estos patentes. Para lograr avanzar en la lucha contra este flagelo. Este llamamiento a la exención de la aplicación de los derechos de propiedad intelectual como una forma de asegurar la obligación de los estados de tomar medidas para facilitar acceso a la salud y luchar contra las muertes que ocasiona el COVID-19 ha sido apoyado por mecanismos de Naciones Unidas. Y consideramos que los argumentos de los estados que bloquean esos acuerdos no tienen fundamento. Primero, efectivamente, argumentan que la suspensión arruinaría el incentivo que constituye la propiedad intelectual para la investigación acerca de vacunas. Y aquí quiero recordar que la suspensión que se solicita es temporal. Ahora se habla de 3 años. Y su ámbito está relacionado con el COVID-19. No se trata de desmantelar el mecanismo de propiedad intelectual. Y efectivamente consideramos que la mayoría de las empresas desarrolladoras de las vacunas recibieron un amplio apoyo de los gobiernos para la etapa de investigación y de desarrollo, que justamente eso reduce esa necesidad de monopolio de patentes para este tema particular de la vacuna. Estamos hablando de más de 7.000 millones de euros de fondos públicos que se dieron a las grandes empresas farmacéuticas para apoyar la investigación que permitió efectivamente, y todos estamos muy reconocidos en que se lograron la identificación de estas vacunas. Segundo, se insinúa que de todas formas no existe la capacidad suficiente en el sur para producir las vacunas y que no hay suficientes suministros. Esto debe ser comprobado. La realidad es que hay numerosas empresas especializadas en producción de remedios genéricos en el sur global, y que también ya se están iniciando la producción de suministros
típicos para los remedios y vacunas relacionados con el COVID-19. Tercero, se dice que el mecanismo COVAX es suficiente para lograr la vacunación mundial. Y en el G20 que se llevó a cabo a finales del mes de octubre de 2021, efectivamente, nuevamente los países del G20 se comprometieron que iban a lograr a través del COVAX que 40% de la población mundial fuera vacunada a finales del 2021 y 70% para el 2022. Pero el COVAX no está funcionando bien. El programa tenía como objetivo 2.000 millones de dosis para fines del 2021 y apenas ha enviado 330 millones, de las cuales el 40% no han sido administrados. Hay problemas porque el COVAX reposa en esta misma idea de compras de las mismas vacunas y entonces pues se enfrenta a problemáticas similares a la de los países más pobres. Además ha habido retrasos, ha habido los problemas de la preferencia nacional. Entonces, para concluir, por todas esas razones es que llamamos a todos los estados a aceptar la suspensión temporal de las reglas de la OMC de propiedad intelectual relacionados con estos productos farmacéuticos. Pero también llamamos a las empresas, porque las empresas también tienen una responsabilidad. Obviamente, las empresas farmacéuticas es un arbitraje ético cotidiano, diría yo, entre obviamente su objetivo, que es lucrarse, y es normal, es el objeto de las empresas, y el derecho a la vida. Y estos debates ya existieron para el VIH, pero aquí estamos frente a cifras abrumadoras en términos de muertos. Y también hay que tomar en cuenta todo el dinero público que se invirtió en estas investigaciones. Entonces, pues consideramos que también sería una decisión sensata que las mismas empresas llamen a los estados a que acepten ese levantamiento temporal de la propiedad intelectual relacionada con los productos de lucha contra el COVID-19. Y tal vez cierro aquí y pues después podemos discutir a nivel de las preguntas. Perfecto. Jimena, muchas gracias. Sí, quizás sería bueno ahora saber la opinión de Felipe Carvalho, representando a Médicos Sin Fronteras, porque realmente, bueno, todo el mundo quiere que todos tengamos acceso a las vacunas, pero hasta qué punto es viable o hasta qué punto, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras piensa que la exención a los derechos de las patentes es posible, por ejemplo, ¿no? Bienvenido, Felipe. Claro, gracias Fabiana y muchas gracias por la invitación a Médicos Sin Fronteras a participar hoy. Bueno, coincidimos con la idea de que sí, la suspensión de las patentes es un paso muy importante y quizás la solución más completa para solucionar la crisis que vivimos hoy en relación a COVID-19. Pero como una organización humanitaria que actúa en áreas de conflicto, catástrofes naturales y normalmente con las poblaciones más excluidas, nuestra experiencia histórica nos cuenta que, primero, nos parece que la innovación no está completa si no llega a quien más la necesita. Entonces, el ciclo de la innovación, el acceso es parte del ciclo de la innovación. Normalmente se habla de innovación como meramente tener un producto al mercado. Eso no nos parece que es realmente un ciclo completo de innovación. Hay que garantizar que esta innovación esté disponible, especialmente a quien más la necesita, y muchas veces quien más la necesita son las personas que están afectadas por crisis humanitarias, personas en países más pobres, donde los sistemas de salud no funcionan bien. Entonces, esta mirada sobre la innovación hay que ser incorporada, porque la innovación es algo complejo, pero sin duda está también conectada con la garantía del derecho a la vida cuando hablamos de innovaciones médicas. La segunda observación que me gustaría hacer es que infelizmente esta crisis de acceso que vemos con COVID-19, y no es solo con vacunas, pero también con tratamientos, diagnósticos, no es novedosa. Ya la hemos visto antes con VIH-Sida, con hepatitis, con cáncer, con tuberculosis,
Y eso porque desde que se globalizaron las reglas de propiedad intelectual, las crisis de acceso se tornaron la regla y no la excepción. Y eso está muy claro y acontece de varias maneras, no solo con altos precios, pero también cuando estamos delante de una situación como vivimos con ébola, donde simplemente no hay inversión. Entonces está muy claro que el modelo económico que tenemos hoy de incentivo a la innovación está alejado de los objetivos de salud pública, porque muchas veces muchas enfermedades no están ni siquiera priorizadas, y en otros momentos, especialmente cuando son enfermedades que afectan países más ricos, ahí sí se movimenta la máquina de la innovación, pero mismo en países ricos vemos crisis de acceso por causa de los altos precios, ¿no? Lo hemos visto con hepatitis C en varios países de Europa, donde la gente no lograba acceder al tratamiento. Estamos viendo ahora con insulinas para diabetes en Estados Unidos, con muchos jóvenes que se mueren porque no hay condiciones de pagar por los precios que se cobran por insulinas. Entonces, está por toda la parte de esta crisis de acceso. Realmente es una crisis sistémica que no podemos cerrar los ojos, y con COVID-19 está más evidente que nunca. Entonces, hace todo sentido plantear una solución global como una suspensión, que no es solo para patentes, pero para todos los derechos de propiedad intelectual que sean necesarios para reproducir y ampliar la producción de los bienes esenciales. Y no nos parece que es una medida inútil, por el contrario, vemos varios argumentos de que funcionaría bien. En primer lugar, si miramos los plazos, ¿no? Se dice mucho, no es inmediato que tengamos nuevos productores, seguramente no es inmediato, pero por ejemplo la propuesta de India y Sudáfrica para suspensión de derechos de propiedad intelectual fue presentada en octubre del año pasado. Si hubiera sido aprobada como un mes, 2 meses después, creemos que en la mitad de 2021 ya tendríamos muchos más productores de vacunas, especialmente de vacunas de mRNA, porque para esas hay evidencias, hay casos de unidades productivas que fueran establecidas en 6 meses o menos, incluso unidades productivas que nunca producieran vacunas antes. Y eso tiene que ver con, claro, las características de esta tecnología en particular, pero hemos hecho un estudio, por ejemplo, identificamos al menos 7 productores en el continente africano que tendrían capacidad también de adaptarse para producir vacunas de mRNA en un corto plazo. Entonces, en cuanto los países están en estos debates interminables, si sí es efectivo o no, si hubiera sido aprobado más rápido, seguramente hoy ya tendríamos más diversidad de producción, y lo que queremos no es solamente diversidad, pero sino independencia de producción para los países, porque lo que está pasando hoy es que las grandes empresas están poco a poco ampliando su propia cadena productiva, pero con las condiciones que definen ellas, con los parceros que definan ellas, en condiciones que ni siempre son las que van a expandir la producción realmente a nivel que necesitamos globalmente. Entonces vemos que son estrategias de control de mercado más que estrategias de acceso. Entonces es muy importante este compartimiento abierto del conocimiento para que donde haya capacidad haya más producción. Y claro, es importante que los que detienen los conocimientos hoy no tengan derechos de controlarlos, pero también colaboren con esta difusión, ¿no? Lo ideal, y nuestro primer planteo para las empresas fue que no patentasen y compartiesen, incluso porque la inversión en el desarrollo del conocimiento fue en muchos casos de estas vacunas públicas, como decía nuestra compañera, y no me parece que en este caso fue exactamente las patentes que fueron el principal incentivo para estas empresas, ¿no? Había mucha investigación ya muy avanzada y había compras anticipadas. Entonces son 2 fuertes incentivos, y mismo si no hubiera patentes, estas empresas solamente con las compras anticipadas de los gobiernos ya serían capaces de recuperar la inversión que hicieron ellas, considerando que buena parte de la inversión fue pública y, claro, una parte privada, pero con las compras anticipadas ya sería posible recuperar la inversión privada, y sería posible también seguir comercializando estas vacunas con concurrentes, ¿no? Con competencia,
pero seguir haciendo lucros y recetas y ganancias y todo eso. Entonces, los argumentos no se sustentan y realmente esta solución de la suspensión nos parece urgente, fundamental. Nosotros como organización humanitaria, ahora también con tratamientos, estamos pasando por situaciones muy difíciles. Todos los tratamientos que hoy son recomendados por la Organización Mundial de la Salud, no estamos logrando comprarlos. Estamos intentando llevar a los países más afectados por crisis humanitarias y las empresas ni siquiera nos responden. Tenemos, por ejemplo, para tocilizumab, que es un medicamento que fue aprobado para pacientes en estado grave. Tenemos una demanda de 6.000 tratamientos y ni siquiera escuchamos de la empresa respuestas sobre precios, sobre cómo podemos adquirir estos tratamientos. Eso porque no hay cantidades suficientes y, claro, los precios son muy altos, pero ni siquiera logramos y estamos ahí casi desesperados buscando, ¿no?, más información de cómo obtener estos tratamientos ya aprobados por la Organización Mundial de la Salud, sin ningún suceso hasta el momento. Bueno, entonces, para el debate podemos traer más ejemplos, ¿no? Porque ya hay muchas empresas que para vacunas se prontificaron para producir y que no lograron acceder al conocimiento necesario. Hay por lo menos 7 empresas que se propusieron a producir vacunas biosimilares en países como Israel, Canadá, Bangladesh, Dinamarca. Y eso prueba que hay sí capacidad productiva que no está siendo aprovechada. Hay también el riesgo de que con patentes se bloquee la nueva generación de vacunas. Se está avanzando con desarrollo de vacunas de mRNA en Tailandia, en India, en China, y no está claro si empresas como Pfizer, como Moderna, van a utilizar sus patentes para bloquear estos otros productores. Eso lo vimos pasar con vacinas de pneumonia, y eso resultó también en una crisis de acceso a vacunación para pneumonia. Entonces tenemos muchos ejemplos históricos de lo que está pasando hoy, no es aceptable y hay soluciones. Y para finalizar me gustaría responder a esta afirmación de que este sistema de innovación basado en patentes es el peor sistema, excluyendo todos los demás. Bueno, me parece que no estamos discutiendo qué otros sistemas serían posibles. Y esta es la discusión que podemos empezar. Claro que una medida urgente es interrumpir estos monopolios para lograr salir de esta situación de crisis sanitaria global, pero también pensar qué otros modelos existen que no intentamos. Me parece que no estamos intentando otras cosas a no ser eso, y esto es un modelo que tenemos que aceptar un nivel de exclusión que es inaceptable. Gracias. Gracias, Felipe. Roberto Ríos, abogado especialista en patentes, quizás pueda responder qué es lo que está pasando, por qué no se suspenden las patentes, o como se dice comúnmente, se liberan temporalmente para que más personas tengan acceso. ¿Es que hay muchos intereses económicos en juego, o es que hay otros factores que están incidiendo en esta decisión? ¿Sería fácil liberar las patentes, por ejemplo, si se quisiera realmente? Roberto. Diana, cómo no. Gracias, un saludo a todos mis compañeros y a Marcazur por la invitación. Yo quiero dejar en principio, no es mi propósito, ¿verdad?, entrar en el debate per se, no del aspecto político y social en términos, ¿verdad?, y salubrista. No es mi propósito ahora. Entonces lo dejo a ustedes, que son los expertos. Pero sí entiendo que es pertinente y puede ser muy útil y nos puede ayudar a poner en perspectiva cuando nosotros hablamos porque se habla comúnmente, liberar las patentes. O sea, hablamos de liberar las patentes y hablamos de licencias obligatorias, licencias voluntarias, y todo esto suena muy bonito, y yo creo que se debe trabajar en esa dirección. Pero para poder hablar de eso, yo creo que es importante que tengamos claro algunos puntos a considerar prácticos a la hora de llevar a cabo una licencia. O sea, ¿qué consideraciones son las que toma cuando hablamos de una licencia per se? Y que precisamente las consideraciones que se toman en cuenta y cómo, ¿verdad?, para tú licenciar de una manera correcta una tecnología que está patentada o protegida, versus cómo esas implicaciones también influirían en un proceso de una liberación de provisiones del ADPIC. Bien,
no necesariamente desde la perspectiva salubrista del que recibe el beneficio, sino desde la perspectiva de la innovación y la investigación y el desarrollo. Entonces, yo quiero empezar por contrastar, ¿verdad? Y a veces cuando hablamos de licencias obligatorias y todo y liberación de patentes, pensamos y nos enmarcamos en tecnologías que son relativamente sencillas, fáciles de entender, versus tecnologías que pueden ser mucho más complejas, ¿verdad? Cuya implementación de una licencia voluntaria, no hablemos de licencias obligatorias, el mero hecho de hablar de licencias voluntarias en sí mismo es complejo, por precisamente el tipo de tecnología del que estamos hablando. Entonces, es fácil pensar, cuando estamos hablando de un compuesto, pues, hablemos por ejemplo una farma, desarrollan un compuesto químico para tratar una condición en particular, digamos cáncer, ¿no? Y tú miras la tecnología, miras la patente, la compañía o la farmacéutica ha invertido billones de dólares y todos sabemos el proceso donde intentan 5.000, 6.000, 10.000 compuestos y a ver si de esos uno sale o dos, ¿verdad? Hay una inversión, pero al final del día, lo que se termina protegiendo a través de una patente, pues probablemente sea un compuesto, ¿verdad? O un compuesto genérico con una serie de especies y con su proceso de síntesis. Esa es la manera más simple de tú poder ver cuando hablamos esto de licencia, ¿no? Entonces, cuando yo voy a licenciar mi tecnología de manera voluntaria, y esto es algo bien importante considerar, hay muchos factores envueltos que no necesariamente es lo que está divulgado, lo que está contenido, ¿ok? En esta patente. Y cuando yo como farmacéutica quiero licenciar, yo escojo, ¿bien? A este compañero a quien yo le voy a licenciar mi tecnología, porque yo tengo que asegurarme que este compañero, ¿verdad?, mantenga otras consideraciones que no son estrictamente lo que está divulgado en la patente, que es, lo manufactura, lo sintetiza, tienes el producto y lo pones en una sal y lo vendiste, ¿verdad? Hay otras consideraciones, hay know-how, hay secretos industriales, hay una serie de preparación. Tú tienes, en muchas ocasiones, las farmacéuticas contratan, invierten grandes cantidades de dinero en contratar y entrenar especialistas, personas específicas, cualificadas, que no están disponibles para todo el mundo, ¿bien? Y entonces a veces como parte de estas licencias voluntarias, estas compañías dicen, bueno, no, yo te licencio a ti porque yo sé que tú tienes un track record de ser responsable, porque yo sé que vamos a firmar acuerdos de confidencialidad y porque yo te voy a hacer disponible este know-how y tú vas a utilizar a mis expertos para poder desarrollar. Y hay una especie de control, ¿verdad? Porque son invenciones que son relativamente simples cuando tú la visualizas. Pero cuando tú contrastas esto, ¿verdad? Y es al patrón hacia donde nos vamos dirigiendo en los tiempos modernos, el tipo de tecnología de lo que estamos hablando ahora son tecnologías que son mucho más complejas. Y yo creo que precisamente el tema de la vacuna del COVID es un buen ejemplo. No es que me esté centrando en el tema de la vacuna del COVID. Voy a hablar del tema de la vacuna del COVID, pero lo quiero utilizar como ejemplo para poner en perspectiva la complejidad tecnológicamente hablando y de la transferencia tecnológica de las nuevas tecnologías emergentes. Bien, eso lo uso como ejemplo. Entonces, abundando quizás un poquito en lo que se ha dicho antes y lo que mencionaba José Manuel al principio, ¿no? Sí, ciertamente las farmacéuticas, estas tecnologías no son nuevas, estas tecnologías se venían desarrollando desde muchos años atrás, y quizás en parte por eso es que podemos decir que tuvimos las vacunas de manera expedita y rápida. ¿Okay? No es que esta gente necesariamente una vez descubrieron el COVID y pasaron el tiempo para secuenciar el virus y entonces se sentaron y empezaron a crear la tecnología y desarrollaron. No, de verdad, como yo espero mostrarles luego, que voy a poder, si me permiten, compartir una figura, ¿verdad? En una pantalla luego. Así que estas son tecnologías que se vienen trabajando desde hace años y no son tecnologías que ocurren aisladas de un solo ente. Y eso lo voy a discutir brevemente. Pero para poner en perspectiva, cuando comparamos una vacuna, una tecnología como lo sería un compuesto para tratar cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Con la tecnología que se utilizó para la vacuna del COVID, estamos hablando principalmente, esta vacuna se monta, si podemos decirlo de esta manera, en tres componentes principales, ¿bien? La tecnología del RNA mensajero, ¿verdad? Como tal, y en específico dirigida a las proteínas pico, en el caso, ¿verdad? En el actual del coronavirus 19, la tecnología de las nanopartículas lipídicas donde se envuelven, ¿ok? Este RNA mensajero para que sea más estable y sea eficiente.
y el método particular que utilizamos para transportar este RNA mensajero envuelto en el medio lipídico. ¿Okay? Y es importante que yo señale esto porque estos son 3 aspectos tecnológicos que en sí mismos tienen diversidad y multiplicidad de aplicaciones en campos que probablemente tienen que ver nada con la vacuna del COVID-19. ¿Okay? Solamente que se han estructurado funcionalmente para, ¿verdad?, dirigirlo a la solución de la vacuna del COVID-19. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la realidad. Cuando tú miras la mayoría, ¿verdad?, un Pfizer, BioNTech, un Moderna, vas a ver que todos estos 3 aspectos tecnológicos no están cubiertos en una sola patente. Y yo creo que ahí comienza el problema, porque no estamos hablando de una patente, ¿verdad? Es fácil decir, vamos a liberar la patente de la vacuna del COVID. El problema es que no es una, es que son varias. Y el problema, como yo les voy a mostrar luego, muchas de estas patentes están dirigidas a aspectos diferentes sobre la vacuna. Entonces, tú tienes una patente que en sí misma puede tener un uso por lo que se reivindicó, por lo que se protegió, no necesariamente atado o ligado a la vacuna del COVID-19, pero que se usa para la vacuna del COVID-19. Bien, y no solo eso, es que como les voy a mostrar, hay aspectos de estas tecnologías que no solo están patentadas, pero hay otras que están en proceso de examen ahora mismo, ¿verdad? Por lo menos en la oficina de Estados Unidos, que está en lo que se conoce como patent pending o pendiente a patente. O sea, ya se presentó una solicitud o no se ha evaluado o está en el proceso de evaluar si todavía no se ha concedido una patente. Entonces, en ese caso no podemos hablar de una liberación de patentes porque no hay una patente, pero es un aspecto esencial de la tecnología. Bien, entonces, ¿qué pasa? Durante un proceso de transferencia tecnológica en un licenciamiento voluntario normal, tú puedes trabajar este tipo de transferencia tecnológica porque tú no licencias solamente las patentes, tú licencias una tecnología, ¿verdad? Cuyo aspecto que todavía no está protegido con una patente puede o no puede estar protegido, pero ciertamente es tuyo y tú tienes control de ella. ¿Ven? Entonces, y esto incide en lo que le decía. Estamos hablando que hay patentes, hay componentes tecnológicos que están patentados, otros que no están patentados y que están en el proceso de ver. Y como habíamos dicho anteriormente, hay otros aspectos que tienen que considerarse a la hora de yo hablar de una licencia en cualquier modalidad, incluyendo liberación de las provisiones del ATPIC, porque podemos hablar de know-how, podemos hablar de trade secret, que era lo que yo les decía. Entonces, si de momento tú me dices, vamos a liberar la patente del compuesto para tratar el cáncer, bien, cualquier know-how que pueda haber, muy probablemente quizás esté dirigido y enfocado para ese uso en particular o para ese compuesto en particular. Entonces, no habría necesariamente, digo, es una consideración porque tú estarías regalando, si le quieres llamar hasta cierto punto, ese know-how que tú has decidido mantener en secreto. Pero cuando tú tienes patentes que lo que protegen son aspectos particulares de una tecnología y estas patentes tienen otros usos en particulares que no tienen que ver necesariamente con la vacuna, pues yo potencialmente para yo liberarte, para yo licenciarte en cualquier modalidad esta tecnología, para precisamente que se pueda manufacturar y que tenga disponibilidad a nivel mundial, te tengo que hacer disponible esta otra serie de elementos y componentes que probablemente van a incidir en otros campos tecnológicos, posiblemente de comercialización, que tienen nada que ver con el proceso de la vacuna del COVID-19. ¿Bien? Y mira, para ponértelo en perspectiva, en el contrato que el gobierno de Estados Unidos concedió a Pfizer, ¿verdad?, para la producción de la vacuna, muy controversial, muy controversial. Pero lo curioso de esto, ¿verdad?, es que Estados Unidos como tal no posee un componente en su legislación de una licencia obligatoria per se como lo tienen muchos otros países legislados. Sí hay un mecanismo y el código provee en varias modalidades. Pues una de ellas, sí puede haber un tipo de licencia obligatoria. El gobierno te puede forzar a cualquier patente, ¿verdad?, a que se libere, pero es el gobierno el que tiene que encargarse de ella, es el mismo gobierno el que tiene que pagar. Eso es a diferencia de yo implementar y obligarte a ti, titular de la patente, a que te sientes y que le des tu licencia de manera obligada a un tercero para que bregue y la manufacture. Bien, pero también hay unas limitaciones bajo el acta de Bayh-Dole, en donde invenciones que han sido subvencionadas por el gobierno federal de los Estados Unidos en colaboración, ¿verdad?, con la academia mayormente o con la empresa privada, con la farmacéutica, pues
por virtud de esta acta, el gobierno de los Estados Unidos obtiene una licencia no exclusiva y obtiene también un tipo de derecho de entrada, que en inglés sería marching rights, que puede hasta cierto punto obligar una especie de licencia obligatoria, pero solamente cuando el gobierno federal de los Estados Unidos ha subvencionado esa invención. Pfizer, en el caso de la vacuna de Pfizer, no hubo subvención, y así se determinó, y así la Casa Blanca lo sustentó, no hubo subvención de parte del gobierno de los Estados Unidos, así que no hay manera que el gobierno de los Estados Unidos pueda obligar a Pfizer, ¿verdad?, de esa manera. Entonces, pero lo curioso es que hay una cláusula dentro de ese contrato que indica que cualquier creación, fíjate, el gobierno de Estados Unidos le dio billones a Pfizer para que produjera la vacuna, ¿verdad?, y poder tenerla disponible. Pero como parte de ese contrato, Pfizer indicó que cualquier creación que ocurriese de parte de Pfizer durante ese proceso de producción y creación le iba a pertenecer estrictamente a Pfizer como un secreto industrial. ¿Bien? Entonces, estas son las cosas que uno tiene que, y no voy a entrar, ¿verdad?, en la caracterización si fue un acuerdo bueno o malo, pero al final del día estas son cuestiones que tenemos que tomar en consideración. Y ahora, rapidito, si me permiten, déjame ponerlo aquí a ver si puedo. Fabiana, que yo sé que está un poquito desesperada, pero vamos rapidito ya. Es que este gráfico es muy interesante y yo lo pone en perspectiva y yo quiero que me permitan rápidamente compartirlo. Debe ser esta. Ok, estoy compartiendo la pantalla, me parece. Están viendo el gráfico, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí, Okay. Roberto. Pues mira lo interesante, ¿verdad? Esto es un artículo que salió publicado en la revista Nature Biotechnology, ¿verdad?, en mayo de este año, del 2021. Es muy interesante y tiene un artículo suplementario donde habla y da un poquito más de información con respecto a la familia de patentes, ¿verdad?, que las diferentes compañías farmacéuticas han presentado, que ya han obtenido o que están en proceso de obtenerte con relación a sus vacunas. Pero algo bien importante que yo quiero señalar de esto es, mira, vamos a tomar, por ejemplo, ¿verdad?, y lo voy a poner en perspectiva. En el caso particular de las vacunas para la situación del COVID-19, como dije, estas tecnologías no son necesariamente nuevas. La Universidad de Pensilvania y UPenn desarrolló hace muchos años atrás la base de lo que se considera el día de hoy, lo que se considera en el día de hoy básicamente la base de las tecnologías de RNA mensajero, ¿bien? Y a través de esta tecnología, la Universidad de Pensilvania concedió una licencia exclusiva a mRNA Ribotherapeutics, ¿bien?, quien a su vez concedió una sublicencia, ¿bien?, a una filial de su propia compañía que se llamaba CellScript. Y es CellScript quien vuelve a dar una sublicencia tanto a Moderna y a BioNTech, ¿okay?, sobre la base tecnológica del mRNA mensajero. Pero ¿qué sucede? Moderna, a diferencia de BioNTech y Pfizer, porque BioNTech lo que hace es que llegue a un acuerdo con Pfizer para que Pfizer produzca y manufacture, no para desarrollar investigación. ¿Bien? Pero a diferencia de eso, Moderna sí tiene un acuerdo de colaboración, probablemente a través del Bail-Dole Act, y que el Instituto de National Institute of Health, Nacional de Salud, subvencionó probablemente algunos aspectos de la tecnología desarrollada por Moderna, de manera que son cotitulares de algunas de estas patentes que cubren tecnologías dirigidas al COVID. Pero ¿qué sucede? A través de este acuerdo colaborativo se han presentado, por lo menos hasta mayo de 2021, varias solicitudes provisionales. Quiere decir que todavía están en proceso de ver que se determine y se evalúe si son patentables o no, que obviamente inciden en el campo tecnológico. Bien, y todas estas también tienen que ver con la identificación de la proteína pico. ¿Okay? Y así por el estilo, pueden ver, ¿verdad?, en esta red, esta maraña, como le llamo, como la tecnología, la tecnología que nosotros nos referimos, la vacuna del COVID, como si fuera un ente solo, como si fuera un ente íntegro, realmente es multifactorial, tiene una pluralidad de componentes que en sí mismo, antes de que estuviéramos hablando de COVID-19, porque les hago la salvedad, si usted va al website de Moderna, ¿okay?, ellos tienen una página específica donde ellos indican las patentes que son inherentes a su vacuna del COVID-19. Entiendo que son patentes concedidas, por lo menos te liberan 7 patentes. Cuando usted mira esta patente, la relación de estas patentes, todas y unas son continuaciones de una y otra. Quiere decir que son 6 patentes que explican lo mismo, pero que cubren aspectos diferentes de lo mismo que se explicó. Pero lo importante de esto es que la fecha de presentación de esta solicitud, de la primera, que todas son continuaciones, se retrotrae al 2015 o 2016, cuando aquí ni se pensaba que tuviéramos ni siquiera un COVID-19.
¿Bien? Y esto es la base de las patentes que estamos hablando hoy que queremos liberar. ¿Okay? ¿Bien? Entonces, es importante que entendamos la complejidad de licencias y sublicencias de diferentes aspectos tecnológicos que componen una invención, una innovación como tal. ¿Okay? Y sobre todo, y con esto quiero ya ir cerrando mi ponencia, muy pocas personas, ¿verdad?, lo saben, pero está disponible la información. Allele Biotechnology es una compañía que desarrolló una proteína biofluorescente, que es básicamente el estándar utilizado en la industria para caracterizar compuestos, etcétera, etcétera. Allele Biotechnology demandó, ahora mismo, tiene demandado a Pfizer y a BioNTech Technology, porque Pfizer, durante su proceso de caracterización para determinar cuán efectiva era su vacuna, ¿verdad?, contra las variantes del virus, utilizó, bueno, eso alega Allele Biotechnology, utilizó esta proteína biofluorescente para precisamente determinar cuán efectiva y poder llegar a los porcentajes que conocemos hoy en día. Bien, entonces, esto es otro aspecto que cuando una persona, una compañía desarrolla una tecnología, desarrolla un portfolio de propiedad intelectual y se mueve a un licenciamiento voluntario, son consideraciones que estas compañías ya las toman en cuenta a la hora de establecer regalías, por ejemplo, y qué tipo de relación va a haber en términos de la colaboración y el licenciamiento. Bien, porque entonces, fíjate ahora mismo, si pudiera ser real esto de la liberación de las patentes de Pfizer para las vacunas del COVID, y es Pfizer quien desarrolla esta vacuna y todas sus tecnologías, ¿verdad? Habría que plantearse, ¿ayudaría a la comunidad internacional de alguna manera estos posibles actos de infracción? Porque sin esto probablemente no hubiésemos podido tener la vacuna que tendríamos hoy en día. Y yo sé que esto puede generar un debate, pero al final del día lo que les quiero plantear es, y ya déjame cerrar aquí, ya estamos para ser equitativos con los demás participantes. Vale. Bueno, nada, pero básicamente eso, cuando hablamos de eso, yo creo que hay que poner en perspectiva la complejidad de implementar las licencias en cualquier modalidad. Gracias. Sí, creo que quedó muy claro tu punto, que es todo un entramado que hay, que cuando se habla de una patente en realidad se habla de varios, pero bueno, hay quienes opinan que con buena voluntad, por simplificar, capaz que eso se podría llegar a resolver. No sé qué piensa, cuál sería una solución posible. Maximiliano, tu opinión, ¿qué solución podría tener esta situación? ¿Cómo llegar a que las vacunas sean accesibles para todos y que las patentes de alguna manera respeten, por supuesto, a los inventores, pero también que lleguen a quienes lo necesitan, ¿no? ¿Cuál es tu visión? ¿Por dónde podrían salir? ¿Por dónde podría estar la salida, la solución? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, Fabiana, y felicitaciones por el aniversario tan importante que están. A ver, yo ya lo he dicho, yo soy un ferviente creyente en propiedad intelectual, he dedicado toda mi vida a esto, pero también he sido un fuerte partidario del equilibrio a través de mi carrera, en todos los foros que he participado y en todo mi quehacer. Y siempre recuerdo que la propiedad intelectual sirve como un fuerte incentivo bastante eficiente a la innovación, pero también al acceso al conocimiento y la transferencia tecnológica. Y eso consta desde el acuerdo de los ATPIC hasta las varias declaraciones y la enmienda que se implementó en el año 2005. ¿Ah? Es decir, hay que ver el sistema completo y no solamente la dimensión más privada de la propiedad intelectual que se refiere a la protección y a promover la innovación, sino también a la dimensión más pública que tiene que ver con el acceso a conocimiento, acceso a medicamentos, salud pública. Y la situación en que estamos hoy día, tal como lo dijo José Manuel, es probablemente inédita. No existe una situación previa como esta. Llevamos 250 millones de infectados y más de 5 millones de muertos. Y tal como lo decía Jimena, nuestra región, las Américas, es la región más afectada. Yo creo que el mercado no va a resolver este problema. Yo creo que tal como lo dijo el representante de comercio de Estados Unidos, situaciones extraordinarias merecen soluciones extraordinarias.
lo que dijo al apoyar el waiver que están proponiendo Sudáfrica e India en la OMC. Claramente, la producción es insuficiente, es absolutamente insuficiente y es inequitativa. Aquí hay muchos países de ingreso medio y países de ingreso bajo o países menos adelantados que quieren tener acceso a la vacuna, pueden pagar por ella, han encargado o adelantado compras y simplemente esas compras no llegan y no se han cumplido con los compromisos ni con COVAX ni con los países individualmente. Y por lo tanto, creo que la solución que están planteando Sudáfrica e India, apoyados por más de 100 países y también por muchos líderes en el mundo, no tiene que ser descartada. Creo que es una solución razonable. Creo que es una solución que si bien no es suficiente por sí misma, tal como lo decía Roberto, requiere montones de cosas más. Requiere transferencia tecnológica, know-how, preparación de personal médico, etc. Sí creo que es un paso. Y aquí es importante entender, Roberto, que entre los argumentos que se hacen en contra del waiver, aparte de alegar de que hay bajos estándares de manufactura y falta aprobación regulatoria, falta capacidades de producir, creo que todo el mundo sabe que esas cosas pueden salvarse, y por lo demás quienes se oponen al waiver han dicho que las soluciones para este problema ya están en el ADPIC, están en las leyes, y que son las licencias obligatorias, y por lo tanto es un poco contradictorio cuando dicen de que el waiver no va a ser suficiente y alegan de que tienen que aplicarse licencias obligatorias, sabiendo de que hay insuficiente transferencia tecnológica, know-how, etc. Por lo tanto, esos argumentos no son válidos, no son atendibles, y ese waiver no puede descartarse. ¿Ah? Ahora, así como yo soy partidario del equilibrio y soy partidario de analizar situaciones excepcionales con soluciones excepcionales, y esto lo han entendido países en desarrollo, pero también países desarrollados, que han modificado su legislación, por ejemplo, para flexibilizar las normas para emitir licencias obligatorias, como Canadá, Alemania y Francia, o derechamente han emitido licencias obligatorias como Israel. Creo que también el mundo ideal sería que hubieran licencias voluntarias. Esas licencias voluntarias no han operado hasta el momento, son insuficientes o más bien han sido licencias para maquilar, pero existen los mecanismos hoy día, tanto en la OMS, de que no han funcionado los pools como ACT, pero existen mecanismos donde yo participo, el Medicines Patent Pool. El Medicines Patent Pool es una iniciativa que se creó hace unos 10 años al alero de Unitate y que tiene por objetivo conseguir licencias de parte de las empresas innovadoras y sublicenciarlas a productores de genéricos. El mandato original del pool fue para VIH, donde se han conseguido 13 licencias para antirretrovirales y también una plataforma, y se han hecho sublicencias con 23 productores genéricos, principalmente en India y también en China. Esto ha tenido un impacto fenomenal. Se ha medido el impacto que han tenido las licencias del pool. Yo lo acompañé por los primeros 10 años de existencia como presidente del grupo de expertos, donde participan personas que vienen de las personas con VIH, expertos en propiedad intelectual, en salud pública, también de empresas innovadoras y también de genéricas, y hoy día formo parte del directorio. Ahora, el modelo del pool fue tan exitoso y funcionó que se expandió su mandato para tuberculosis y hepatitis B, y donde también se han conseguido licencias, y últimamente se extendió, gracias a financiamiento del gobierno suizo, el mandato del pool para toda la lista de medicamentos esenciales de la OMS, lo que es una muy buena noticia, aunque bastante más desafiante por el tipo de medicamentos que necesitamos ahí. Y naturalmente con la crisis, con la pandemia, se le dio un mandato al Medicines Patent Pool también para trabajar en COVID. Ahora, la buena noticia es que la semana pasada o la semana antepasada se consiguió la primera licencia para molnupiravir de parte
de Merck Sharp & Dohme. Es una licencia que cubre a 105 países para un antirretroviral oral, que no ha obtenido aprobación todavía en la FDA, pero ya obtuvo su primera aprobación sanitaria en el Reino Unido. Así que esto es una muy, muy buena noticia. Yo espero que esto incentive a las empresas farmacéuticas a comenzar a entregar licencias también para vacunas. Yo creo que las circunstancias están dadas, lo han dicho ya prácticamente todos mis colegas. Aquí ha habido financiamiento público y lo ha habido, no solamente en cuanto a compras anticipadas, sino también para financiar la investigación. El caso de Moderna, que comentó Roberto, es un caso patente en eso, y claramente se han recuperado la inversión sobradamente. Así que a mí me encantaría ver más licenciamiento voluntario y que las empresas farmacéuticas entiendan de que esto es una crisis absolutamente fenomenal, donde los países menos adelantados están llevando la peor parte. Así que, y creo que esto es un desafío también para el sistema multilateral de comercio y para el sistema internacional de propiedad intelectual, ¿no? Ahora, una última cosa que quiero señalar es que un waiver en la OMC para flexibilizar las normas de la APIC no viene a solucionarlo todo también, no solamente en términos de transferencia tecnológica, know-how, personal, cadenas de frío, sino que va a requerir también implementación de parte de los países, porque los países muy probablemente van a tener que modificar sus leyes sobre licencias obligatorias ahí. Perfecto. Tico, creo que tenías como alguna... Bien, muchas gracias. Sí, Maximiliano, Ujú. gracias a todos por sus ponencias. Voy a abrir con una pequeña pregunta. Ahora obviamente dejamos un espacio también para que ustedes, si lo creen necesario, también puedan preguntarse. Pero una pregunta un poco general, se la hago a José Manuel, que fue el primero en hablar, es que si creen que justamente por la complejidad de esta discusión y la dificultad para llegar a un acuerdo, posiblemente esta discusión con el paso de los meses y a medida que el COVID, digamos, se vaya apagando en todo el mundo, pueda quedar en la nada sin una solución concreta. No sé, Bueno, José Manuel. Sí, ya voy. Mira, yo creo que la cuestión está muy bien planteada por Maximiliano y no creo que haya que identificar a los que defendemos el sistema de patentes con personas desalmadas que queremos que las empresas farmacéuticas expriman a todos los países y que no hagan nada para detener esta pandemia mundial. Eso no tiene nada que ver con eso. Aquí lo que tiene que ver es, yo llevo estudiando propiedad industrial desde el año 1970, a lo mejor algunos no habíais nacido, y la conclusión a la que he llegado es que la respuesta a esta crisis tan grande puede hacerse dentro del sistema de patentes o al margen del sistema de patentes. Llamo al margen del sistema de patentes a adoptar una medida que no está prevista en ninguna ley de patentes del mundo actualmente, que es la suspensión de los efectos. Yo creo que tenemos que dar la respuesta dentro de la ley de patentes, porque, insisto, no creo que sea la única pandemia que vuelva a haber en el mundo. Vendrán más, seguramente, y no podemos debilitar, erosionar el sistema de patentes por un caso puntual como es este. Creo que la clave está en utilizar los mecanismos que están previstos en la ley para conseguir que el titular de la patente amplíe su ámbito de explotación de la patente, que son básicamente las licencias. Lo mejor serían las voluntarias. ¿Por qué? Porque ahí el titular de la patente entrega todo el conocimiento tecnológico y no solo el patentado, el conocimiento secreto que tiene alrededor de toda la invención y todas las patentes encadenadas, como decía Roberto. Si no se logra la patente voluntaria, que me alegro de la noticia que da Maximiliano, que se empiece por ahí, están las licencias obligatorias. Esto es un mecanismo, pero yo lo considero poco ineficiente porque es como
obligarle a alguien a enseñar cuando no quiere enseñar. Es decir, a mí me obligan a dar una licencia, pero yo daré solamente el conocimiento tecnológico que tengo estrictamente descrito en la invención patentada. No daré ningún conocimiento más que esté alrededor y que yo lo tenga protegido mediante secreto. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar lo que tenemos, que son las patentes, y dar una buena respuesta con las patentes. Y lo que le digo a Ricardo Carballo, creo que es decir, el otro sistema que hubo en el mundo fue los certificados de autor de la URSS y de los demás países satélites. Ya no existe ese modelo. El único modelo que existe en el mundo para financiar las invenciones e incentivar a la investigación son las patentes. No hay otro. A lo mejor lo propones tú y lo conseguimos, pero de todos los años que lleva en vigor el sistema de patentes, no se ha descrito en el mundo ningún otro sistema para incentivar a la investigación a la inversión en investigación que no sea el sistema de patentes. Entonces, yo lo único que digo, ya me voy a ir porque, perdonadme, pero hice una pausa por tratarse de quién era. Creo que yo lo que me gustaría es que el sistema respondiese dentro de lo que ya tiene regulado, como dice Maximiliano, equilibrando, mejor serían las licencias contractuales, si no se pueden las obligatorias, y siempre con el apoyo de los estados, porque lo que no se puede es debilitar, que para mí es lo más peligroso, el sistema de la patente en una situación de crisis, porque va a haber más. Y cuando lleguen las nuevas, los investigadores van a decir, los que invierten en investigación, investiga tú, que a mí me recortaste todos los posibles lucros que tenía y ya no quiero investigar más. Esto es un poco lo que quería decir. Bien, Claro. muchas gracias, José Manuel. Le doy la palabra a Jimena, Fabi, que pero ya me voy a ir, yo lamento que no pueda escucharla. Vale, entendemos, José Manuel de todas formas va a quedar grabado, así que obviamente vale. vamos a acceder a su respuesta. Le damos la palabra a Jimena y después a Felipe, que también quiere decir algo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por esta discusión que ha sido realmente muy, muy interesante y útil también de profundizar, porque obviamente nosotros desde el mundo de los derechos humanos no somos especialistas del entremaño que, por ejemplo, nos presentó Roberto sobre licencias de patentes. Eso no cambia nada nuestra convicción. Yo quería hacerle una pregunta a Maximiliano, si podía detallarnos más cómo funciona justamente esa asociación a la que él pertenece, cómo estas negociaciones, que me parece interesante. Y hablando de otras perspectivas, a pesar de que seguimos convencidos de que la liberación de los patentes que están relacionados con la lucha contra el COVID, dada la gravedad de la situación, es un elemento esencial. Y algo que me pareció muy interesante que ocurrió en el momento del G20 es que la Cámara Internacional de Comercio hizo un comunicado llamando, presionando a los estados, los más ricos, los del G20, para que hagan algo, para que hayan más vacunas en los países del sur, diciendo, esto pues está poniendo en peligro la economía de una forma inimaginable. Se necesita que a nivel mundial haya vacunas. No llamaron a liberar los patentes, pero se siente que también del mundo económico se siente esta necesidad, porque la crisis es una crisis de salud, pero también ha sido una crisis económica terrible. Pero viene el comentario que quería hacer es que alrededor de los patentes también está pues todo el tema de los precios, ¿no? Y algo que me parece sorprendente, triste en este contexto donde creo que todos estamos de acuerdo que ha habido inversiones públicas, es el nivel de los precios de las vacunas. Y bueno, yo creo que también algo que ayudaría es que bajen los precios las empresas. Y cuando yo veo las cifras
del enriquecimiento personal y empresarial de, por ejemplo, una empresa como Moderna, que tenía más acceso a esas cifras. Yo creo que hablando, a Maximiliano hablaba de equilibrio, necesitamos equilibrio. Y aquí, y ya estoy saliendo del tema sin salir del tema, por ejemplo, hay un estudio que se ha hecho sobre justamente Moderna y también todo el mecanismo fiscal que ha montado para no solo lucrarse a unos niveles inauditos, sino también no pagar impuestos. Entonces, yo terminaría simplemente también llamando, no todas las empresas, estoy hablando de estas empresas de Pfizer y Moderna, por ejemplo, de Janssen, para que haya también un sentido de responsabilidad frente a la sociedad mundial y que yo estaría a favor de que ellos también acepten la liberación de todos los patentes y por lo menos en lo inmediato que bajen drásticamente los precios de las vacunas. Y con eso termino. Gracias. Bien, muchas gracias. Jimena, antes de darle la palabra a Maximiliano o a Roberto, también Felipe quería decir algo. Sí, claro, solo para coincidir también con lo que dijo Jimena ahorita, que lo que conocíamos como una organización que se compra medicamentos y vacunas, es que la forma más efectiva realmente de bajar precios es la competencia, y eso hay evidencias históricas y muchos ejemplos, y por eso estamos ¿no? en este momento con este debate, que es también un debate de sustentabilidad para los países, que no sabemos en este momento, pero quizás será necesario seguir con campañas de vacunación todos los años. Y en Brasil, por ejemplo, donde yo estoy, ya se anunció un corte de 85% del presupuesto para compra de vacunas de COVID para el próximo año. Entonces vemos que los países están atingiendo sus límites en términos de presupuesto, y al mismo tiempo las empresas siguen subiendo los precios de las vacunas. En Pfizer, en Brasil, por ejemplo, en el segundo contrato con el país, aumentaron 20% el precio de la vacuna, y su intención declarada es seguir aumentando. Entonces, los presupuestos de los países están en queda y los precios en ascensión. Entonces, este es un punto sin duda muy importante. Para comentar a la pregunta, exactamente, nosotros queremos que no es que no va a llegar en lugar ninguno. Nos parece que sí hay chances que la negociación a la OMC avance este mes, con cada vez más países apoyando y unos pocos que están en contra. No sabemos si para la conferencia ministerial al final de noviembre llegarán a una decisión para anunciarla, o si seguirán negociando hacia el año que viene la propuesta del waiver, pero nos parece que hay intención de llegar a un resultado real, a un resultado que sea realmente efectivo, y no simplemente llegar a una negociación vacía sin ningún resultado. Eso es lo que estamos escuchando y esperando. No creemos que el waiver es tampoco algo afuera del sistema de patentes, por el contrario, está reglamentado en la propia OMC, ya fue utilizado en otras áreas tecnológicas, ya fue utilizado en el campo farmacéutico con el waiver para países de renta baja, y eso no significó una debilitación del sistema de propiedad intelectual. Contrario, claro que hay un trabajo de adaptación a nivel nacional, pero que en muchos casos puede ser muy rápido, pero el waiver es también algo previsto en la regulamentación internacional de propiedad intelectual, no es algo afuera del sistema, es una opción adentro del sistema, y es una opción que hace sentido cuando estamos también con este reconocimiento histórico de que muchas veces utilizar las flexibilidades con rapidez, con un amplio alcance, es muy difícil, y si dejamos honestos, muchos de nuestros países en Latinoamérica han intentado utilizar licencias obligatorias en situaciones donde era realmente muy necesario, y no lograron por presiones políticas, por presiones económicas. Entonces hace sentido también llegar a un consenso en la OMC en este caso, porque eso también reduce obstáculos que normalmente se enfrentan cuando un país solo
está intentando implementar una flexibilidad. No debería ser así, obviamente, pero es lo que pasa. Y también es una forma de reducir los costos de transacción, como dicen algunos economistas, porque con la suspensión general no hay que tener este trabajo de identificar patente a patente y caso a caso y país a país, y como se está intentando ahora entre Bolivia y Canadá, hay que identificar y hacer un procedimiento en Canadá, otro procedimiento en Bolivia, ¿no? Entonces esta arquitectura de utilización de algunas de las flexibilidades no funciona bien para una situación de pandemia, no tan bien cuánto funcionaría esta suspensión del waiver. Por último, decir que necesitamos repensar un poco cómo funcionan las cosas, porque claro que cuando la empresa voluntariamente entrega un conocimiento, está muy bien, pero en muchas licencias voluntarias no es eso que pasa. Lo que se crea ahí es una condición de no compartimiento completo del conocimiento, donde la empresa parcera solamente finaliza el producto y hay muchos contratos de licencia voluntaria que resultan en un retraso para objetivos de ampliación del acceso. Hay que analizarlos caso a caso y para los secretos industriales, claro, eso más fácilmente las empresas lo comparten, pero también agencias reguladoras cuando están evaluando un producto para autorización sanitaria también detienen informaciones importantes que están protegidas bajo el artículo 39 de TRIPS, y una suspensión de este artículo en particular posibilitaría también que las agencias reguladoras compartiesen los conocimientos que detienen. Entonces hay otros caminos que necesitamos considerar. El punto es cómo compartir un conocimiento que salva vidas. Este es el resumen. Y si necesitamos de cambios legales, si necesitamos de una negociación multilateral, hay que hacerlo, porque en otras pandemias vamos a enfrentar exactamente la misma crisis, la misma exclusión y muertes innecesarias. Maximiliano, Jimena te hizo una pregunta muy directa sobre la colaboración público-privada, si puedes explicarlo un poco más, quizás también el tema de los modelos de pool y quizás puedas tomar algún elemento de las propuestas que decía ahora Felipe. Sí, sí. A ver, como decía, el Medicines Patent Pool, el MPP, se creó después de negociaciones que hubo en los años 2000 en la OMS, en la llamada Estrategia Legal y Plan de Acción sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual. Fue una agenda muy progre, donde salieron montones de recomendaciones, y entre otras se mencionó la posibilidad de tener pools de medicamentos. Después de eso, bueno, se había creado Unitate en un momento por los presidentes Blair, Stoltenberg, Lula, Chirac, presidente Lagos de Chile, de forma al alero de la OMS para hacer investigación y desarrollo en medicamentos y también para compra de medicamentos. Y Unitate, como una de las formas de cumplir su mandato, creó el Medicines Patent Pool, que es una fundación, es una sociedad, una asociación suiza, que tiene una secretaría y tiene un grupo de expertos sobre ella que le ayuda a negociar las licencias y un directorio sobre ella. Y lo que hace el Medicines Patent Pool es negociar con las grandes innovadores, las grandes empresas farmacéuticas. Hoy día se ha negociado con 10 empresas farmacéuticas, dentro de las cuales están AbbVie, Bristol Myers Squibb, Gilead, Merck Sharp & Dohme, Pfizer, Farco, Roche y ViiV. También licencia, la primera que se obtuvo fue con el NIH de Estados Unidos y también con Johns Hopkins. Y estas licencias, que son licencias no solamente sobre patentes, sino también sobre transferencia tecnológica, transferencia de conocimiento, know-how, y también sobre la información no divulgada, es decir, sobre la aprobación regulatoria, se sublicencian a productores genéricos, principalmente en India, preaprobados por OMS. Y son licencias negociadas desde el punto de vista no comercial, sino de salud pública. No son las licencias voluntarias que muchas veces entregan las empresas para
hacer, como decía Felipe, un fill and finish, sino que son para producir efectivamente los medicamentos, los antirretrovirales. Y por lo tanto, son licencias muy potentes y tienen montones de beneficios sobre las licencias voluntarias con un enfoque comercial de esas mismas empresas. Para empezar, son transparentes, es decir, se dan a conocer, son públicas, a diferencia de las otras. Tienen una cobertura geográfica normalmente mucho más grande que las licencias voluntarias. Hemos llegado a obtener licencias para 130 países. Son administradas por el Medicines Patent Pool. Son no exclusivas. Normalmente las licencias voluntarias que entrega una empresa innovadora son solamente para otra empresa. Aquí el caso del pool, cuando tiene una licencia y las sublicencias son licencias no exclusivas y por lo tanto fomentan la competencia. Y por lo tanto es un modelo donde ganan los innovadores que acceden con medicamentos a mercados donde de otra forma no irían. Muchas de estas licencias tienen royalties, otras son royalty free. Ganan los genéricos que pueden producir tranquilamente y con know-how bajo licencias que de otra forma no hubieran obtenido. Ganan los gobiernos, que son los principales compradores de medicamentos, y por supuesto que ganan los pacientes y también las organizaciones de compra de medicamentos. Así que este es el modelo del Medicines Patent Pool. Como decía, tenemos licencias para VIH, también para tuberculosis y para hepatitis B, y hoy día una licencia para COVID. Lo otro que está haciendo el pool junto con la OMS es construir el primer hub de transferencia tecnológica para la manufactura de vacunas en Sudáfrica. Va a ser para suplir el mercado africano. Esto ya empezó en junio y se espera ahí que, bueno, tener una planta de manufactura mucho más cerca de los mercados o las jurisdicciones que lo necesitan. Así que son distintas las formas en que está trabajando el Medicines Patent Pool, pero que ha adquirido una gran capacidad de negociación y de obtener licencias voluntarias en los últimos 11 años. Bien, muchas gracias, Maximiliano. Gracias también por dejarnos el link en el chat a Medicines Patent Pool. Roberto, te cedo la palabra. No sé si querés agregar algo vos de todo lo que se ha discutido en estos seguro. minutos. Sí, brevemente, yo estoy de acuerdo con la postura de Maximiliano. No es imposible. Posible. Es complejo, ¿verdad? Y parte del propósito, ¿verdad?, de yo querer hacer este contraste era precisamente solamente para ponerlo en perspectiva, porque yo creo que hay una noción, ¿verdad?, para las personas directamente envueltas en los procesos, ¿verdad? Tenemos un conocimiento y podemos entender, pero quizás el pensamiento populista, ¿verdad?, se aleja, ¿verdad?, o no está tan centrado en la complejidad ¿verdad?, y los aspectos específicos de lo que envuelve estos procesos de licencia en cualquier modalidad. Entonces, solamente quería, ¿verdad?, ilustrar, ¿verdad?, cuán complejo puede ser que cuando decimos nos vamos a sentar a negociar en la modalidad que fuese, inclusive en las liberaciones, decimos, ok, se liberaron las provisiones, esta tecnología se tiene que hacer pública. De igual manera vas a tener que sentar a todos los actores. Y todos los actores van a tener que hacerte disponible toda la información y toda la tecnología, incluyendo know-how, etcétera, etcétera. O sea que está ahí, la complejidad está ahí, pero que es importante ponerlo en perspectiva, como te decía, de que no realmente es un proceso tan sencillo como lo visualizan algunas personas, que simplemente me siento y me voy a sentar con Pfizer y es un solo compuesto y ya. O sea que es algo mucho más complejo. Y contestando tu pregunta, no se debe abandonar ni dejar caer ni dejar morir la discusión del tema. Y ciertamente se debe seguir trabajando en la dirección, independientemente de que vaya cesando, ¿verdad? Y disminuyendo el contagio a través del COVID. Porque hoy es el COVID, mañana puede ser otra situación. Pero vamos a seguir desarrollando tecnologías que son complejas, que tienen muchos componentes. Y entonces no debemos esperar a que llegue ese momento nuevamente para retomar el tema y volver a estar en lo mismo, ¿sabes? Vamos a seguirlo trabajando porque independientemente de que logremos suplir la demanda que tenemos ahora mismo y solucionar el problema del COVID, estos van a ser problemas que van a ser constantes para situaciones futuras. Y yo creo que lo que aprendamos de cómo nosotros manejamos estas licencias multilaterales, si les quieres llamar, de tecnologías complejas, deben servirnos de lección para atemperar y adecuar todos los acuerdos que tenemos actual, desde la ATPIC a cualquier otro, inclusive legislaciones nacionales de los países. Entonces, nada, estoy de acuerdo, no se debe dejar abandonar.
Es complejo el tema del licenciamiento y transferencia tecnológica, pero no es imposible. No, Comparto la posición de Felipe. Si hay voluntad, vivimos una vez y la tierra es una. Yo creo que debemos tener la capacidad de ponernos de acuerdo. Gracias, Roberto. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más, algo que nos haya, algún ángulo que nos haya quedado un poquito en el tintero. Quizás no sé qué opinión les mereció esta idea o el tema del pool, Jimena, que era tu pregunta. No, pues es interesante, o sea, hay una multiplicidad de soluciones posibles, pero sin duda el tema de los patentes es un tema muy importante, interesante y también un espacio de discusión con las empresas, ¿no? Entonces, pues nosotros seguiremos insistiendo en eso, pero en el camino, porque obviamente la pandemia a nosotros como a todos nos cogió por sorpresa, pues también estamos en un proceso de aprendizaje sobre las líneas que pueden permitir llegar a un acceso equitativo y universal de las vacunas. Y no quiero terminar con eso, pero sí quiero decirlo, la pandemia no ha terminado. Y esta noche yo estoy en Francia, vamos a escuchar al presidente y no sabemos qué va a anunciar, pero entonces este tema es un tema que aquí en 3 meses va a seguir muy de actualidad. Entonces, pues de nuestro lado la lucha continúa.